Algo inquietante sucede en los lugares cercanos a los cementerios. Una presencia que muchos han sentido, pero pocos se atreven a mencionar. El Papa Francisco, en una de sus homilías más reveladoras, compartió una advertencia que cambió la perspectiva de miles de fieles alrededor del mundo. Esta noche te revelaré esa poderosa oración que el Santo Padre recomienda para quienes viven cerca de estos espacios sagrados. Una oración que no solo protege, sino que transforma tu conexión espiritual. Queridos hermanos y hermanas que me acompañan hoy, les hablaré de un mensaje del Papa Francisco que muy pocos conocen, pero que puede transformar profundamente nuestra relación con lo divino y con aquellos que ya partieron. Si sientes que algo inquietante sucede en tu hogar, especialmente al caer la noche, este mensaje podría explicar lo que estás experimentando. Pero antes de revelarte esta poderosa oración, necesito hablarte sobre algo fundamental que el Papa Francisco ha enfatizado una y otra vez en sus enseñanzas: el poder de no reaccionar impulsivamente ante las fuerzas negativas. Esta es la primera lección que debemos comprender si queremos ser espiritualmente inalcanzables para las energías perturbadoras. El Papa Francisco nos ha enseñado que cada vez que reaccionamos impulsivamente ante situaciones negativas, entregamos nuestro poder espiritual. La mayoría de las personas viven en un estado de reacción constante, se dejan afectar por cualquier comentario, cualquier mirada, cualquier situación que no sale como esperaban. Y mientras sigas siendo una persona reactiva en el ámbito espiritual, serás vulnerable a las energías perturbadoras que pueden manifestarse cerca de los cementerios. El Santo Padre, inspirado en las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, nos recuerda que las emociones no controladas son un reflejo de nuestras vulnerabilidades espirituales no resueltas. Es decir, si algo te altera, si algo te desestabiliza, no es porque tenga poder sobre ti, sino porque dentro de ti hay algo que aún no has fortalecido espiritualmente. ¿Por qué reaccionamos tanto ante las presencias que sentimos? Porque nos importa demasiado lo que no deberíamos. Nos importa demasiado el miedo, nos importa demasiado la superstición, nos importa demasiado lo que no podemos controlar. Las personas que son realmente inalcanzables espiritualmente han entendido algo que la mayoría nunca comprende. No todo merece una reacción, y mucho menos nuestra paz interior. El Papa Francisco, en su sabiduría, nos enseña que cada vez que respondemos con miedo, cada vez que nos dejamos llevar por la ansiedad ante lo desconocido, estamos dejando claro que pueden afectarnos, que tienen control sobre nuestra paz espiritual. Pero, ¿qué pasa cuando aprendemos a no reaccionar? Cuando sentimos esa presencia inquietante y mantenemos nuestra calma, cuando alguien nos habla de supersticiones y nuestro rostro no cambia ni un milímetro, cuando el miedo intenta apoderarse de nosotros y seguimos en paz, ahí es cuando nos volvemos espiritualmente inalcanzables. ¿Cómo entrenarnos para dejar de reaccionar ante estas presencias? El Papa Francisco nos ofrece una guía clara. Haz una pausa antes de responder. La mayoría responde sin pensar. Algo inexplicable sucede y de inmediato te invade el miedo. Pero cuando entrenas tu espíritu para pausar antes de reaccionar, tomas control. Pregúntate, ¿esto realmente merece mi temor? Casi siempre la respuesta es no. El Santo Padre nos invita a observar, pero no involucrarnos emocionalmente. No todo lo que pasa necesita nuestra reacción emocional. A veces, la mejor respuesta es la oración serena. Aprende a ver las situaciones inquietantes como si fueras un testigo protegido por la fe, no como alguien vulnerable ante ellas. Practica lo que el Papa Francisco llama la indiferencia ignaciana. No se trata de ser una persona sin emociones. Se trata de elegir conscientemente a qué le das importancia espiritual. No puedes evitar que existan energías perturbadoras, pero puedes evitar que perturben tu paz interior.
domina tu lenguaje corporal y espiritual. El silencio, la calma y una expresión de confianza en Dios son armas poderosas. Cuando algo intenta sacarte de tu centro espiritual y tú simplemente mantienes tu postura en la fe, sin moverte, sin mostrar una reacción de miedo, ese es el momento en el que te das cuenta de que ya no tienen poder sobre ti. Reemplaza la reacción temerosa con la estrategia espiritual. En lugar de responder desde el miedo, elige responder desde la fe. A veces no decir nada y simplemente rezar en silencio es la respuesta más poderosa. Otras veces, una simple señal de la cruz desarma cualquier presencia perturbadora. No te dejes llevar por el momento de temor. Piensa en la protección eterna que te brinda la fe. ¿Qué pasa cuando dejas de reaccionar con miedo? Cuando llegas a este nivel de fortaleza espiritual, las personas a tu alrededor te perciben de otra manera. Algunos se confundirán, no entenderán por qué no respondes con miedo como antes. Otros se frustrarán por no poder contagiarte su ansiedad. Pero muchos te respetarán aún más, porque la energía de alguien que es espiritualmente inalcanzable se siente, se percibe, inspira. Y lo más importante, tú te sentirás diferente. Te darás cuenta de que ya no eres una marioneta de tus miedos, porque ser espiritualmente inalcanzable no es ser indiferente, es ser tan dueño de tu fe que nada externo puede sacarte de tu conexión con Dios. El Papa Francisco nos ofrece un ejercicio para fortalecer nuestro control espiritual. Durante una semana, cada vez que algo te provoque una reacción de miedo o ansiedad, especialmente si vives cerca de un cementerio, espera 5 segundos antes de responder. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Tensión, incomodidad, ansiedad. Tómalo como una señal de que aún hay algo que necesitas fortalecer en tu fe. Haz una lista de las situaciones que más te hacen reaccionar con miedo y analiza por qué. Cada noche pregúntate, ¿cuántas veces hoy dejé que algo externo me alejara de mi paz espiritual? Visualiza la versión de ti que ya no cae en esas trampas del miedo. Conviértelo en tu identidad como creyente. Y cuando haces esto, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a ver el mundo espiritual desde otro nivel. Y lo mejor de todo, cuando aprendes a mantener tu paz ante lo inquietante, tu poder espiritual se multiplica aún más. Y de eso hablaremos ahora. Cuando aprendes a soltar el miedo, te vuelves más poderoso espiritualmente de lo que imaginas. Hay una verdad que el Papa Francisco ha compartido en sus enseñanzas. El apego al miedo es la mayor debilidad espiritual que puede tener una persona. Todo lo que te ata al temor, todo lo que te cuesta soltar, es exactamente lo que te mantiene vulnerable espiritualmente. Las personas que son realmente inalcanzables para las perturbaciones espirituales han dominado el arte de soltar el miedo. Pero aquí está el problema. La mayoría no sabe soltar. Nos aferramos al miedo, a la ansiedad, a las supersticiones, creyendo que si las dejamos ir, perderemos algo importante. Como si el miedo nos protegiera de alguna manera. Nos enseñaron que temer es ser precavidos, que la ansiedad es normal ante lo desconocido. Pero el Papa Francisco nos muestra otra realidad. Cuando aprendes a soltar el miedo y confiar plenamente en Dios, te liberas. El Santo Padre, inspirado en la teología de la esperanza, habla de la importancia del desapego del miedo como un proceso fundamental para el crecimiento espiritual. Él entiende que las personas que no logran soltar sus temores viven encadenadas a su pasado, a su dolor y a lo que nunca podrán controlar. Y aquí es donde radica el poder espiritual. Cuando ya no tienes miedo a lo que no puedes explicar, te vuelves espiritualmente intocable. El error es aferrarse a temores que no te llevan a ningún lado. Pregúntate algo. ¿Cuántas veces has permanecido en un estado de miedo que te drenaba espiritualmente? ¿Cuántas veces has mantenido supersticiones que te alejaban de una fe auténtica solo porque tenías miedo de soltar?
Aquí está la verdad que el Papa Francisco quiere que entiendas hoy. Nada que te robe la paz vale la pena mantenerlo. Nada que tengas que temer es realmente parte de una fe auténtica. Todo lo que te cueste tu paz espiritual es demasiado caro. Las personas espiritualmente más fuertes han aprendido a soltar rápido los miedos infundados. No se quedan donde el temor las paraliza. No insisten en creencias supersticiosas donde ya no hay crecimiento espiritual. No temen perder el miedo, porque saben que lo que realmente fortalece su fe nunca necesitará ser alimentado por el temor. ¿Cómo soltar el miedo sin sentir que estás desprotegido? El Papa Francisco nos invita a cambiar nuestra mentalidad sobre el desapego. Inspirado en San Agustín, nos recuerda que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Soltar el miedo no es perder protección. Soltar el miedo es aceptar la verdadera seguridad que viene de la fe. Aceptar que ciertos temores solo estaban destinados a enseñarte algo y no a quedarse para siempre. Aceptar que algunas experiencias inquietantes no eran para dañarte, sino para fortalecer tu espíritu. Aceptar que hay ciclos de miedo que deben cerrarse para que puedas avanzar en tu camino espiritual. Enfrenta tu miedo a soltar el miedo. La razón por la que la mayoría no suelta sus temores es por un miedo más profundo, miedo a estar desprotegidos, miedo a lo desconocido, miedo a equivocarse. Pero aquí está la sabiduría del Papa Francisco. Cuando enfrentas ese miedo a soltar el miedo, te das cuenta de que nunca fue tan grande como pensabas. El Santo Padre nos invita a hacer un ejercicio de liberación espiritual. Piensa en algo que hoy te causa temor, especialmente relacionado con esos espacios como los cementerios. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si simplemente dejo de cargar este miedo? Imagina cómo se sentiría la ligereza, la paz, la tranquilidad. Esa sensación de libertad espiritual es la prueba de que lo correcto es soltar. El Papa Francisco nos anima a repetir esta frase cada vez que nos cueste soltar un temor. Confío en que la protección de Dios me acompaña sin necesidad de mi miedo. Porque esa es la verdad. Nada que realmente te proteja necesitará ser alimentado por tu temor. Rompe el patrón del apego al miedo. La próxima vez que sientas la necesidad de aferrarte a un temor, haz lo contrario. Suéltalo y observa lo que sucede. Descubrirás que la mayoría de las veces, cuando sueltas un miedo infundado, Dios te sorprende con una paz que supera toda comprensión. ¿Cómo saber si debes soltar un temor específico? El Papa Francisco nos ofrece esta prueba. Imagina que ese temor ya no está en tu vida. Observa cómo te sientes con esa idea. Si sientes paz en lugar de ansiedad, ya tienes la respuesta. Muchas veces el problema no es el temor en sí, sino la resistencia a aceptar que estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios, no en la esclavitud del miedo. Cuando dominas el arte de soltar el miedo, tu energía espiritual cambia. Ya no vives en un estado de carencia, sino de abundancia espiritual. Las personas te perciben diferente, porque la seguridad de alguien que no teme a lo desconocido es magnética. Tienes más control sobre tu vida espiritual porque dejas de aferrarte a lo que no te hace bien. Soltar el miedo es la prueba máxima de confianza en Dios. Quien no puede soltar sus temores sigue siendo esclavo del miedo. Pero hay algo más poderoso que soltar el miedo: el arte del silencio espiritual. Y esto es lo que diferencia a los verdaderamente inalcanzables espiritualmente. De eso hablaremos ahora. El silencio y la contemplación aumentan tu poder espiritual. Las personas que son realmente inalcanzables para las perturbaciones espirituales han dominado un arte que el Papa Francisco promueve constantemente: el silencio contemplativo. En un mundo donde todos buscan respuestas rápidas, explicaciones para todo y validación constante de sus temores, el que sabe callar y mantenerse en silencio orante
tiene una ventaja espiritual incomparable: no revelar tu miedo, no reaccionar impulsivamente ante lo inexplicable y no buscar justificaciones para todo lo que sientes. Te convierte en alguien espiritualmente profundo que las fuerzas negativas no pueden descifrar. Y lo que no pueden descifrar, no pueden perturbar. El Papa Francisco, inspirado en la tradición contemplativa de la Iglesia, habla sobre la importancia de la introspección silenciosa. Las personas espiritualmente más poderosas son aquellas que controlan su propia narrativa interior. No necesitan anunciar lo que temen, lo que sienten o lo que harán ante cada situación inquietante. Simplemente oran, observan y dejan que su fe hable por ellos. Pero la mayoría de las personas no tienen control sobre su diálogo interior ni sobre su energía espiritual. Hablan demasiado de sus miedos, expanden sus temores, intentan justificar sus supersticiones, y cada palabra de miedo que pronuncian es una grieta por donde puede entrar más perturbación a su espíritu. La psicología del silencio contemplativo y su impacto en tu vida espiritual es profunda. Cuando eres una persona que verbaliza constantemente sus miedos, que comparte sus temores, que busca confirmar sus supersticiones, pierdes fortaleza espiritual. Tu protección disminuye porque los demás sienten que ya conocen todas tus vulnerabilidades. No hay misterio, no hay profundidad, no hay nada que los haga respetar tu espacio espiritual. Y esto aplica especialmente cuando vives cerca de un cementerio. Si constantemente hablas de tus miedos, de las presencias que sientes, de las experiencias que te perturban, te vuelves más vulnerable a ellas. En cambio, si mantienes un silencio orante, si no alimentas esos temores con palabras, si no les das más poder al expresarlos constantemente, desarrollas una coraza espiritual. El Papa Francisco nos recuerda que mientras menos reveles tus miedos, más control espiritual tienes. El silencio te protege. No todo el mundo necesita saber lo que temes. No todos merecen acceso a tus vulnerabilidades espirituales. Cuando empiezas a hablar menos de tus miedos y a orar más en silencio, comienzas a ver la verdadera naturaleza de cada situación que antes te perturbaba. Cuando callas tus temores, te vuelves espiritualmente más fuerte. Nadie sabe qué es lo que realmente te afecta, y eso te da ventaja. Los demás respetan más tu espacio espiritual porque el que no expresa constantemente sus miedos proyecta una confianza en Dios que inspira. Además, aprendes a detectar la verdadera naturaleza de las situaciones. Escuchar más y hablar menos de tus temores te permite identificar cuándo algo es realmente una amenaza y cuándo es solo producto de tu imaginación alimentada por el miedo. ¿Cómo usar el silencio espiritual a tu favor, especialmente si vives cerca de un cementerio? El Papa Francisco nos ofrece estas pautas. No reveles tus temores a cualquiera. Mucha gente fracasa en su crecimiento espiritual porque anuncia sus miedos antes de trabajarlos interiormente. No avises a todos lo que te perturba. Simplemente ora en silencio. No expliques tus experiencias inexplicables a cualquiera. No tienes que justificar ante nadie lo que sientes o experimentas. Si decides mantener ese espacio de misterio, mantente firme y deja que tu paz interior hable por ti. Controla tu lenguaje corporal cuando experimentas algo que no puedes explicar. El misterio espiritual no solo está en lo que dices, sino en cómo te comportas. Un rostro sereno, una mirada confiada en Dios y pausas contemplativas antes de hablar generan más protección que 1000 palabras de temor. Aprende a disfrutar el silencio orante. No llenes cada momento de inquietud con palabras innecesarias o búsquedas de explicaciones. Las personas realmente fuertes espiritualmente se sienten cómodas en el silencio contemplativo porque saben que allí, en ese silencio, está Dios hablándoles al corazón.
Haz que la gente respete tu espacio espiritual. No compartas todo lo que sientes o experimentas de inmediato. Deja espacio para el discernimiento. El respeto por tu espacio espiritual aumenta cuando los demás perciben que hay una profundidad en ti que no todos pueden acceder. Sé consciente del poder de la pausa contemplativa. Cuando alguien te pregunte sobre tus experiencias cerca del cementerio, no respondas de inmediato. Tómate un momento para discernir, para medir si esa persona realmente necesita saber lo que has experimentado. Esa pausa hace que los demás sientan que lo que vas a decir tiene peso y valor espiritual. No compartas tus vulnerabilidades espirituales con cualquiera. Las personas pueden usar esa información para alimentar tus miedos. Asegúrate de que quienes tienen acceso a tu vulnerabilidad espiritual son personas que realmente buscan tu bien, no alimentar tus temores. El Papa Francisco nos ofrece un ejercicio práctico para fortalecer tu presencia silenciosa. Durante una semana, practica lo siguiente. Responde con menos palabras cuando te pregunten sobre tus miedos o experiencias inexplicables. No expliques más de lo necesario. Sé claro, conciso y confía en que Dios te entiende, aunque los demás no lo hagan. Observa más de lo que hablas. Analiza cómo actúan las personas cuando no revelas todos tus temores. Usa pausas contemplativas en tus conversaciones sobre temas espirituales. Antes de responder a preguntas sobre tus experiencias, toma un respiro, conecta con Dios, mantén el control espiritual. No anuncies tus temores antes de trabajarlos interiormente. Deja que las personas noten tu fortaleza por tu serenidad, no por tus palabras de miedo. El resultado de dominar el arte del silencio espiritual es transformador. Cuando controlas lo que compartes sobre tus temores y no revelas todas tus vulnerabilidades, las personas empiezan a verte diferente. Algunos se sentirán desconcertados porque no pueden identificar tus debilidades espirituales. Otros te admirarán porque proyectas una confianza en Dios que pocos tienen. Y algunos intentarán comprenderte más profundamente, porque lo espiritualmente misterioso siempre es más poderoso que lo evidente. Aquí está la clave. Cuando te vuelves un misterio espiritual, el poder cambia a tu favor. Pero hay algo más que hace que las personas realmente inalcanzables para las perturbaciones espirituales sean diferentes. No solo saben cuándo callar, también saben cuándo priorizar su bienestar espiritual por encima de todo. Y de eso hablaremos ahora. Cuando priorizas tu bienestar espiritual, las dinámicas en el mundo invisible cambian a tu favor. El Papa Francisco ha enfatizado esta verdad en muchas de sus enseñanzas. La mayoría de las personas viven subordinando su bienestar espiritual a otras prioridades, al trabajo, a las preocupaciones, a los miedos, a las opiniones ajenas. Hacen todo por complacer, por encajar, por ser aceptados, y este es el error que los vuelve espiritualmente vulnerables. Porque cada vez que pones tu bienestar espiritual en último lugar, le das a algo o a alguien más el control sobre tu paz interior. El Papa Francisco, inspirado en la rica tradición espiritual de la Iglesia, habla de la importancia de la primacía de Dios en nuestra vida. No puedes alcanzar la plenitud espiritual si sigues sacrificando tu relación con Dios por cosas que no nutren tu alma. Las personas espiritualmente inalcanzables han entendido esto. Cuando priorizas tu bienestar espiritual, el poder cambia a tu favor. ¿Por qué priorizar tu vida espiritual cambia tu energía? El problema es que nos han enseñado a sentir culpa por cuidar de nuestro bienestar espiritual. Desde pequeños nos dicen que debemos estar disponibles para todos, que debemos atender cada llamada, responder a cada mensaje, estar presentes en cada evento social. Pero hay una gran diferencia entre ser egoísta y tener amor propio espiritual. El egoísmo es pensar solo en uno mismo sin considerar a los demás.
el amor propio espiritual es cuidar tu relación con Dios para poder ser luz para los demás desde la plenitud, no desde el vacío. Y aquí está la clave que el Papa Francisco nos enseña. Cuando empiezas a priorizar tu bienestar espiritual, las personas te perciben de otra manera. Dejas de ser alguien a quien pueden interrumpir en cualquier momento de oración o reflexión. Dejas de ser alguien que sacrifica su paz interior por complacer expectativas ajenas. Te conviertes en alguien con estándares espirituales claros. Y la gente respeta a quienes tienen estándares claros. Una verdad fundamental. Quien no prioriza su bienestar espiritual siempre será una opción para las fuerzas perturbadoras, nunca una fortaleza inconquistable. Si constantemente sacrificas tu tiempo de oración, tu tiempo de silencio contemplativo, tu tiempo de conexión con Dios por atender a las demandas del mundo, lo único que estás logrando es entrenar a las fuerzas visibles e invisibles para que te den menos de lo que mereces espiritualmente. Piensa en esto. Si siempre estás disponible para interrumpir tu oración, nunca valorarán tu espacio sagrado. Si siempre dices que sí a actividades que drenan tu energía espiritual, asumirán que tu relación con Dios no es prioritaria. Si no respetas tu propio espacio sagrado, nadie más lo hará. Las personas que son realmente inalcanzables espiritualmente han aprendido a poner límites claros, no porque sean insensibles o indiferentes a las necesidades de los demás, sino porque saben que su energía espiritual es valiosa y sagrada, y no la regalan indiscriminadamente. ¿Cómo empezar a priorizar tu bienestar espiritual sin sentir culpa? El Papa Francisco nos ofrece estas pautas. Aprende a decir no sin explicaciones cuando algo interrumpe tu tiempo con Dios. No tienes que justificar por qué necesitas ese espacio sagrado. Un simple, este es mi momento de oración, es suficiente. Deja de dar tu energía espiritual sin reciprocidad. Si notas que siempre eres tú quien ora por los demás, quien acompaña, quien sostiene, pero nadie hace lo mismo por ti, detente. Observa quién realmente nutre tu espíritu y quién solo toma de ti. Limita el acceso a quienes drenan tu energía espiritual. No todas las personas merecen un lugar en tu círculo íntimo. Si alguien constantemente te lleva a estados de ansiedad, duda o perturbación, especialmente respecto a temas relacionados con cementerios o experiencias inexplicables, es momento de poner distancia. Invierte tiempo en tu relación con Dios antes que en explicar tus experiencias a los demás. No pongas a nadie por encima de tu paz espiritual. Si algo o alguien te aleja de Dios más de lo que te acerca, no vale la pena. Deshazte de la culpa por priorizar tu bienestar espiritual. No le debes tu tiempo ni tu energía a nadie por encima de Dios. Si alguien se molesta porque pones tu relación con Dios en primer lugar, esa persona se beneficiaba de tu desconexión espiritual. El Papa Francisco nos anima a hacer este experimento de priorización espiritual. Durante una semana, di no a una actividad que realmente interfiera con tu tiempo de oración o contemplación sin sentir culpa. Observa cómo reaccionan las personas cuando dejas de estar siempre disponible para sacrificar tu espacio sagrado. Date un tiempo diario solo para ti y Dios, sin interrupciones externas. Reflexiona. ¿Cuántas veces al día sacrificas tu bienestar espiritual por complacer a otros o por miedo a lo que piensen? Verás que algo sorprendente sucede. Quienes realmente te valoran respetarán tu espacio sagrado y tus límites espirituales. Quienes solo querían tu energía se alejarán. Y eso es exactamente lo que necesitas para fortalecer tu escudo espiritual. ¿Qué sucede cuando te conviertes en tu propia prioridad espiritual? Cuando empiezas a priorizar tu relación con Dios, el mundo invisible y visible te trata diferente. Las personas que valoran lo espiritual se quedarán y te respetarán aún más. Las que solo estaban para drenar tu energía desaparecerán. Y las que antes daban por sentado tu disponibilidad, de repente sentirán que estás en otro nivel. Pero aquí está la revelación más importante.
Cuando le das a Dios el valor que merece en tu vida, el mundo te lo devuelve en forma de paz interior. Y hay un nivel aún más alto que debes alcanzar: la transformación total de tu presencia espiritual. No se trata solo de priorizar tu relación con Dios, sino de irradiar una energía que haga que el mundo visible e invisible te perciba de una manera completamente distinta. Y de eso hablaremos ahora. Cuando alcanzas este nivel de presencia espiritual, el mundo empieza a tratarte diferente. Cuando una persona se vuelve espiritualmente inalcanzable, su energía cambia visiblemente. Ya no es alguien que teme, que duda o que se deja arrastrar por supersticiones o miedos. Es alguien que sabe el poder que tiene en Cristo y que no tiene miedo de enfrentar lo inexplicable con la serenidad que da la fe. Las personas que han llegado a este nivel han desarrollado una presencia espiritual que se siente al entrar en una habitación. No es algo que se dice, es algo que se percibe. Cuando estás en un lugar, especialmente en zonas cercanas a cementerios donde otros sienten inquietud, tú irradias paz. Las personas pueden notar la diferencia. No necesitas validación, no necesitas explicaciones para todo, y por eso, de repente, empiezas a recibir más respeto, más admiración y más paz interior. Una verdad espiritual profunda. La gente respeta a quien no teme a lo inexplicable porque confía en Dios. El Papa Francisco, reflejando la enseñanza de los grandes místicos cristianos, habla del proceso de configuración con Cristo, el proceso de convertirse en una persona espiritualmente completa sin depender del miedo como motor. Cuando alcanzas este nivel, la forma en que los demás te perciben cambia radicalmente. Piensa en esto. ¿Alguna vez has conocido a alguien que mantiene su paz incluso en lugares o situaciones que otros encuentran perturbadoras? Y por alguna razón, todos quieren estar cerca de esa persona cuando enfrentan sus propios miedos. Eso es porque la paz espiritual es magnética. Cuando eres una persona espiritualmente firme, la gente deja de verte como alguien vulnerable. Quienes antes ignoraban tu presencia empiezan a buscar tu consejo. La paz interior llega sin que tengas que forzarla con rituales supersticiosos o temores. Tu presencia espiritual se vuelve más fuerte sin necesidad de decir nada. Las personas espiritualmente inalcanzables no tienen que demostrar su fe. No buscan impresionar con historias sobrenaturales. No buscan atención compartiendo experiencias extrañas. Pero de alguna manera terminan siendo faros para otros. ¿Por qué? Porque la seguridad en Dios es magnética. Mira la diferencia. Alguien que vive en el miedo habla demasiado de sus temores, busca confirmación de sus supersticiones, quiere que otros validen sus experiencias inexplicables. Alguien que es espiritualmente inalcanzable simplemente está presente con una fe firme, sin la necesidad de alimentar temores o supersticiones. Y aquí está el punto clave. Cuando alcanzas este nivel, la gente empieza a tratarte como alguien que tiene autoridad espiritual. ¿Cómo consolidar este estado y no volver al miedo? Llegar a este nivel es una cosa, mantenerlo es otra. El Papa Francisco nos ofrece 3 claves para asegurarte de que nunca vuelvas a ser una persona que las perturbaciones espirituales puedan manipular. Nunca pongas a nadie por encima de tu paz interior. Si alguien o algo te hace dudar de tu fe, esa influencia no merece un lugar en tu vida. No te expliques ni justifiques tus experiencias espirituales. Cuando tomes una decisión basada en tu discernimiento, mantente firme. No debes convencer a nadie de la validez de tu experiencia espiritual. Rodéate de personas que también tienen esta mentalidad de fe profunda. Si te rodeas de personas que viven en constante miedo y superstición, es cuestión de tiempo antes de que te arrastren de nuevo a ese ciclo. Una verdad espiritual fundamental. Cuando eres espiritualmente inalcanzable, las dinámicas del mundo invisible cambian a tu favor.
Ser espiritualmente fuerte no solo significa que las personas te ven diferente, sino que el combate espiritual cambia completamente. Las perturbaciones que antes te afectaban ahora no encuentran espacio en ti. Los miedos que te paralizaban ahora se disipan ante tu presencia. Las oportunidades de crecimiento espiritual empiezan a llegar sin que las busques, porque el Espíritu Santo reconoce a quienes están preparados para recibir más. El Papa Francisco nos ofrece un ejercicio para mantenerte en este estado de fortaleza espiritual. Si realmente quieres asegurarte de nunca perder esta mentalidad, haz lo siguiente durante una semana. Observa quién o qué intenta perturbar tu paz espiritual y pregúntate si realmente merece tu atención. Cada vez que sientas la necesidad de justificar tu fe o tus experiencias ante los demás, detente y conecta en silencio con Dios. Elimina cualquier comportamiento que indique miedo o superstición. Cada noche reflexiona. ¿Hoy actué desde la fe o desde el miedo? ¿Qué pasa cuando llegas a este nivel de fortaleza espiritual? Cuando finalmente alcanzas este punto, el mundo visible e invisible responde de manera diferente. Las personas notan tu paz interior, pero no entienden del todo su origen. El ambiente a tu alrededor se transforma, incluso en lugares que otros encuentran perturbadores como cerca de cementerios. Sientes una libertad que antes no tenías, porque ya no eres esclavo del miedo. Aquí está la diferencia. Cuando eres alguien que ya no necesita explicaciones para todo, que no se perturba ante lo inexplicable, que mantiene su paz incluso en lugares que otros temen, automáticamente te conviertes en alguien que irradia la luz de Cristo. Pero para llegar aquí, necesitas dejar atrás todo lo que alguna vez te hizo dependiente del miedo. Y eso es lo que marca la diferencia entre quienes siguen atrapados en supersticiones y quienes realmente han encontrado libertad espiritual. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, llegamos al punto central de este mensaje, la oración específica que el Papa Francisco recomienda para quienes viven cerca de cementerios. Una oración que no solo protege, sino que transforma tu relación con estos espacios sagrados. El Santo Padre, reconociendo la inquietud que muchos sienten al vivir cerca de cementerios, ha compartido esta poderosa oración que debemos rezar cada noche. Padre misericordioso, tú que eres el Señor de los vivos y los muertos, te pido que bendigas este hogar y a todos los que habitamos en él, que tu luz disipe toda oscuridad, que tu paz llene cada rincón, que tu protección nos envuelva mientras dormimos. Por los méritos de la pasión de tu Hijo, concede descanso eterno a las almas de los fieles difuntos que yacen cerca de aquí. Que tu infinita misericordia los acoja en tu reino de luz y paz. Y a nosotros, concédenos la serenidad de saber que nada puede separarnos de tu amor, ni en esta vida ni en la próxima. Amén. El Papa Francisco explica que esta oración contiene elementos fundamentales para nuestra protección espiritual. Reconoce la soberanía de Dios sobre todos los ámbitos de la creación. Invoca la luz divina contra toda oscuridad. Pide paz para nuestro espacio vital. Solicita protección durante el tiempo de vulnerabilidad del sueño. Intercede por las almas de los difuntos cercanos y afirma nuestra confianza en el amor indestructible de Dios. El Santo Padre recomienda rezar esta oración cada noche, especialmente en 3 momentos específicos. Al anochecer, cuando las sombras empiezan a caer, antes de acostarse, como último acto consciente del día, y en cualquier momento en que se sienta una inquietud inexplicable. Pero el Papa Francisco nos advierte: esta oración no es un amuleto supersticioso, no funciona como una fórmula mágica. Su poder reside en nuestra fe sincera y en nuestra disposición interior. Si la rezamos mientras seguimos alimentando miedos, dudas o supersticiones, su efecto será limitado. Debe ser rezada desde la confianza plena en Dios, no desde el miedo a lo desconocido.
El Santo Padre también nos enseña que es beneficioso complementar esta oración con algunos gestos simbólicos. Hacer la señal de la cruz con agua bendita en las puertas y ventanas de la casa. Mantener una pequeña imagen o símbolo religioso cerca de la cama. Y encender una vela bendita mientras se reza la oración como símbolo de la luz de Cristo que disipa toda oscuridad. Muchos fieles que han seguido esta práctica recomendada por el Papa Francisco han experimentado transformaciones notables en su relación con estos espacios. No solo han desaparecido las inquietudes nocturnas, sino que han desarrollado una nueva apreciación por estos lugares sagrados. Han pasado del miedo a la reverencia, de la inquietud a la paz, del desasosiego a la oración por los difuntos. Una mujer de Bogotá, que vivía frente a un cementerio histórico, compartió su testimonio con el Santo Padre durante su visita a Colombia. Durante años había sufrido insomnio y ansiedad, convencida de que su ubicación era la causa de su malestar. Tras comenzar a rezar esta oración diariamente, no solo recuperó el sueño, sino que empezó a ver el cementerio como lo que realmente es. Un lugar sagrado donde descansan hermanos y hermanas que nos han precedido en la fe y que necesitan nuestras oraciones. El Papa Francisco nos recuerda: los cementerios no son lugares de temor, sino de esperanza. Son testimonios silenciosos de la fe en la resurrección. Quien teme a un cementerio no ha comprendido plenamente el mensaje pascual: Cristo ha vencido a la muerte. Pero, ¿qué pasa si a pesar de rezar esta oración sigues sintiendo inquietud? El Santo Padre ofrece estos consejos adicionales. Examina tu relación con el tema de la muerte. A veces, lo que nos perturba no es el cementerio en sí, sino nuestra propia dificultad para aceptar nuestra mortalidad. Consulta con un sacerdote o guía espiritual. Algunas inquietudes requieren un acompañamiento espiritual más personalizado. Participa regularmente en los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, que fortalecen nuestra vida espiritual y nos protegen de toda perturbación. Y finalmente, ofrece oraciones y sufragios por las almas de los difuntos. A veces, lo que percibimos como inquietud es en realidad una invitación a la caridad espiritual hacia quienes ya partieron. El Papa Francisco enfatiza que esta práctica debe estar arraigada en una comprensión madura de nuestra fe católica. No se trata de alimentar supersticiones o miedos irracionales, sino de vivir nuestra fe con la certeza de que Cristo ha vencido toda oscuridad. Queridos hermanos y hermanas, si has llegado hasta aquí, hay algo que ya sabes: volverte espiritualmente inalcanzable no es un acto de arrogancia, sino un acto de fe profunda. Es entender que ninguna fuerza negativa tiene derecho a perturbar la paz que Cristo nos dejó como herencia. Es tomar el mando de tu propia vida espiritual y establecer límites claros que ninguna influencia perturbadora puede cruzar. Las personas que han alcanzado este nivel ya no viven bajo la sombra del miedo. No buscan explicaciones para cada ruido nocturno, no se inquietan ante cada sombra, no piden permiso para vivir en paz, aunque su hogar esté cerca de un cementerio. Y por eso, el mundo las trata diferente. Porque cuando no temes, te vuelves un faro de esperanza. Cuando no vives en la superstición, te conviertes en testigo de la verdadera fe. Cuando no te perturbas, te vuelves un misterio para quienes viven atrapados en sus miedos. Lo que sucede cuando adoptas esta mentalidad es transformador. Tu presencia espiritual cambia. Dejas de ser alguien que puede ser perturbado por supersticiones o temores infundados. Las relaciones que alimentaban tus miedos desaparecen. Solo se quedarán quienes realmente fortalezcan tu fe. La paz interior llega como un don, porque ya no te desgastas tratando de encontrar explicaciones para todo o protegiéndote de temores imaginarios. Pero esto no es algo que sucede de la noche a la mañana.
es una decisión que debes tomar cada día. Cada vez que sientas la tentación de caer en el miedo, cada vez que la superstición toque a tu puerta, cada vez que dudes de la protección de Dios, recuerda, eres tú quien decide si sigues siendo vulnerable o si te elevas por encima de todo eso con la fuerza de la fe. Tu desafío a partir de hoy. Quiero que hagas esto. Comenta abajo la siguiente declaración para reafirmar tu compromiso con este cambio espiritual. Con la gracia de Dios, elijo ser espiritualmente inalcanzable para todo lo que me aleja de la paz. Mi fe es mi escudo, y con ella protejo mi hogar y a mis seres queridos. Deja que el mundo sepa que ya no eres la misma persona que solía vivir en el miedo o la superstición. Eres alguien que confía plenamente en Dios, que prioriza su paz interior y que no tiene miedo de vivir cerca de un cementerio o de cualquier otro lugar que otros puedan temer. Y cuando hagas esto, cuando realmente lo vivas cada día, verás cómo tu entorno empieza a tratarte de la manera en que siempre mereciste ser tratado, como un hijo o hija de Dios que camina con la frente en alto, incluso en los lugares que otros evitan. Porque ser espiritualmente inalcanzable no es alejarse del mundo, es acercarse a la plenitud que Dios quiere para ti. Así que esta noche, especialmente si vives cerca de un cementerio, toma un momento para rezar esta oración con fe sincera, no desde el miedo, sino desde la confianza en que Dios ya te ha dado la victoria sobre todo lo que pueda perturbarte. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que pueda necesitarlo. La luz no está hecha para esconderse, sino para iluminar el camino de otros. Gracias por acompañarme en este mensaje tan importante. Recuerda suscribirte a este canal para más contenidos que fortalezcan tu vida espiritual y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. La próxima semana estaré compartiendo otro mensaje inspirado en las enseñanzas del Papa Francisco que transformará tu forma de ver las pruebas y dificultades. Nos vemos pronto.